Grabar. Ya ves, me estaba olvidando. Ya, ahora sí estoy grabando. Felizmente no hemos comenzado la clase. Entonces, ya hoy día lo voy a subir todo hasta la madrugada, tal vez, ¿no? La cuestión es que mañana, cuando usted despierte, en la mañana, ya las clases van a estar en el Moodle. Bien, jóvenes, ahora sí podemos comenzar. Bueno, la clase pasada nos quedamos en el principio de superposición, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto era que si nosotros teníamos un grupo de cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos puntuales, ¿no? Muy pequeñas. La carga 1, una carga puntual 2, ¿no? Etcétera, ¿no? Y, bueno, muchas cargas. Hasta una carga n. A ver, de este lado, qn, ¿no? Y nosotros queríamos calcular cuál es la fuerza que ejerce esta carga sobre otra carga, por ejemplo, una que se ubica en este punto. Y le llamamos Q mayúscula. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas le ejerce una fuerza por el principio de superposición. Habíamos visto que la fuerza sobre la carga Q era 1 sobre 4 pi es 0. Q1 por Q, que multiplica, a este vector le podemos llamar R1, ¿no? Que multiplica el vector R1 unitario sobre R1 al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb entre la carga Q1 y Q mayúscula. Y así tendríamos que sumar todas las contribuciones, ¿no? Lo mismo para Q2. ¿No? Y así hasta Rn, ¿no? Hasta Qn, disculpen. ¿Sí? Ya, este era por el principio de superposición, ¿no es cierto? Bien. Bueno, aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? Que hay un factor común en todos, además de la constante, que es la carga Q mayúscula. Entonces, esto de aquí se puede expresar de la siguiente forma. Así. Y bueno, hasta la contribución de la carga Qn, ¿no? Listo. Bien. Entonces, esto era por el principio de superposición, ¿no? Listo. Bien, jóvenes, entonces observe esta última expresión, ¿no? Que tenemos. En esta última expresión hemos factorizado la carga Q mayúscula. Todo este término que nos queda entre paréntesis, observe que es independiente, no depende del valor de Q. Del valor de la carga. Pero sí depende de qué, pero sí depende de la posición, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo para otra carga,
que estuviera en otra posición, por ejemplo aquí, no interesaría si la carga que está aquí es 2Q o 3Q para calcular este término entre paréntesis. Lo único que dependería es en qué posición está, ¿no? Bien, a este término es al que se le llama el campo eléctrico, ¿no? A este es al que se le llama el campo eléctrico. Y podemos escribir entonces que la fuerza sobre Q es igual a Q por un término que le vamos a llamar el campo eléctrico, ¿no? Este es el campo eléctrico en la posición, ¿no?, de Q. Entonces, a esta posición de Q le podemos dar otro nombre, ¿no? Por ejemplo, el punto P, ¿no? Y no es carga P, jóvenes, sino punto. Voy a escribirlo inclusive, punto P. Entonces, este sería el campo eléctrico en el punto P, ¿no? ¿Y cómo se puede calcular? Bueno, de la sumatoria anterior podemos ya decir que el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi 0. Y aquí sería una sumatoria, ¿no?, de QI sobre RI al cuadrado, y todo esto multiplicado por RI, ¿no? Desde aquí vale 1 hasta N. Así sería, así podríamos definir el campo eléctrico para un conjunto de cargas puntuales, ¿no? ¿Sí? Bien, a partir de esta fórmula que está aquí, algunos, cuando quieren explicar qué es el campo, podemos explicar fácil qué es la fuerza, ¿no? Bueno, la fuerza, pues, es el resultado de la interacción, ¿no? Es la evidencia de la interacción. Pero, ¿qué es el campo eléctrico? Algunos por eso dicen que el campo eléctrico, si usted pasa a dividir aquí la carga Q a la fuerza, sería la fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces, algunos escriben que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que una carga cualquiera, ¿no?, que una carga sentiría, ¿no? ¿No? Bueno, sentiría, le voy a poner, no sé si eso. Sentiría, ¿no?, al ser colocada, ¿no?, en el punto P, ¿no? ¿Sí? Entonces algunos lo definen así, ¿no?, como la fuerza por unidad de carga. La cuestión es que el campo eléctrico por sí solo, ¿qué es? No, es difícil de explicar, ¿no? No hay materia necesariamente que el campo eléctrico genere en ese punto, ¿no?, la materia usual, ¿no? Es más, el campo eléctrico solamente se puede evidenciar si es que se coloca la carga, ¿no? En la ausencia de la carga no hay ninguna evidencia del campo eléctrico, ¿no? Por eso que sabemos que hay campo, porque al momento de colocar una carga aparece la fuerza, ¿no? Bien, este es el campo eléctrico. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Claro que muchas veces nosotros tenemos grupos de cargas puntuales, pero que están tan próximas que podemos considerar que están distribuidas en un volumen, en una superficie continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un cuerpo. Este, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este cuerpo podemos decir que es un cuerpo que tiene un volumen V mayúscula y una carga total
Q, ¿no es cierto? Y nosotros queremos calcular cuál es el campo eléctrico que este cuerpo ejerce en un punto cualquiera del espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, no? Porque este es un cuerpo continuo. Bueno, la idea es separar este volumen en pequeños elementos de volumen, cada uno de un tamaño diferencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí un pequeño diferencial de volumen, ¿no? Este diferencial de volumen contiene un diferencial de carga, es muy pequeño, ¿no? Diferencial de volumen contiene un diferencial de carga. Y este de aquí es tan pequeño, nosotros lo podemos hacer siempre, este diferencial tomarlo de forma muy pequeña, tan pequeña que podría representar una carga puntual. Entonces, el campo que este elemento produzca en algún punto, por ejemplo, este de aquí, en este punto aquí, a este punto le podemos llamar punto P, ¿no? El campo que produzca él puede ser el campo producido por una carga puntual, ¿no? Y bueno, pues después tendríamos que sumar sobre todos los elementos diferenciales del volumen, ¿no? Utilizando esta fórmula que acabamos de mostrar para el campo eléctrico, ¿no? Haciendo eso, y debido a que existen infinitos de ellos, ¿no? Entonces, esta suma se transforma en una integral. Y el campo eléctrico toma la siguiente forma, similar a la sumatoria de arriba, ¿no? El campo eléctrico sería 1 entre 4 pi es 0. Y aquí tendríamos la integral, ¿no? De R, es una R, no una M, ¿no? R sobre R cuadrado, y aquí el diferencial de carga. Y esto se debe integrar sobre todo el volumen, ¿no? Entonces nos quedaría de esta forma, ¿sí? Bueno, al momento de integrar esto para un problema o para una aplicación que usted quiera hacer, usted va a observar que aquí usted tiene un diferencial de carga y aquí usted tiene integraciones sobre posiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan ellas? Para relacionarlos es lo que utilizamos la densidad de carga, ¿no? La llamada densidad de carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dQ es la carga que contiene un diferencial de volumen dV. Entonces, utilizando la densidad de carga, podemos expresarlo como la densidad de carga por el diferencial de volumen, ¿sí? Este de aquí es la densidad volumétrica, ¿no? De carga, ¿no? Ahora, esta densidad de carga no necesariamente es uniforme sobre todo el volumen, puede ir cambiando. Por eso le llamamos que esta es la densidad volumétrica de carga en la posición, ¿no? En la posición de dQ, ¿no? Esta sería, ¿sí? Y este de aquí es un diferencial de volumen, ¿no? ¿Sí? Bien, no siempre vamos a tener volúmenes, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere calcular el campo eléctrico debido a una placa muy delgada, ¿no? O debido, por ejemplo, a un cascarón esférico, solamente la parte del cascarón, la parte de adentro no le interesa. Entonces, aquí es conveniente utilizar la densidad superficial de carga, ¿no? Entonces, este dQ sería, donde, bueno, este ya es la densidad superficial sigma, ¿no? De carga en la posición de dQ, ¿no? Ahí está. Y de la misma forma, si usted, por ejemplo, ahora está interesado en una barra muy delgada, muy delgada, entonces solamente habría una dimensión espacial, ¿no? Que es la que lleva la carga, ¿no? En ese caso, este diferencial se puede escribir como lambda por diferencial de L. Y aquí la letra griega lambda justamente representa la densidad lineal, ¿no?
Esta notación que estoy colocando aquí es la notación que estamos fijando para el curso, ¿no? Porque dependiendo de la literatura que usted esté estudiando, usted notará que hay diferentes notaciones, ¿no? Por ejemplo, el libro El Griffiths, que les alcancé en la última clase, para el diferencial de volumen utiliza el diferencial y el volumen el tau, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Algunos para el diferencial de área utilizan diferencial de A, de área, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a acostumbrar a trabajarnos con esto, es la forma que vamos a trabajar en el curso. Entonces este de aquí es diferencial de área, ¿no? ¿Sí? Y este sería el diferencial de longitud. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Si no hay dudas, podemos proceder con un ejemplo. ¿Sí? A ver, dudas, no hay. Bien, vamos a ver un ejemplo. Hay algo más que quiero comentar aquí porque también he notado que a veces genera algunas confusiones, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Usted va a encontrar en algunos libros esta misma ecuación que he puesto aquí de una forma un poco diferente. Voy a explicar por qué. Supongamos, de nuevo, que usted aquí tiene el cuerpo, ¿no? Un volumen, ¿no? Y usted toma aquí un diferencial de volumen que representa un diferencial de carga. Lo mismo, ¿no? Y usted quiere calcular el campo eléctrico por aquí en el punto P. Entonces, nosotros estamos utilizando la letra R, o el vector R, para determinar la posición del punto con respecto a la carga fuente, ¿no? Quien genera el campo eléctrico, ¿no? Pero obviamente, si usted tiene aquí un sistema de referencias, coordenadas, X, Y, Z, tiene aquí un sistema de coordenadas, la posición es otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de aquí, la posición de este elemento de carga, le podemos llamar R', como lo utilizan algunos libros, y esta otra es la posición R, ¿sí? Entonces, en este caso, el R que nosotros utilizamos, que es de esta forma, sería el R menos el R', ¿no? ¿Sí? Se ve claramente, ¿no? Entonces, este de aquí, el sistema prima, ¿no? Primado también le ponen, ¿no? Lo que tiene aquí, pues, parece un acento, ¿no? Sistema prima, entonces se utiliza para los generadores del campo, ¿no? O sea, o donde está la carga fuente, ¿no? Es para la carga que produce el campo, ¿no? ¿Sí? Y el sistema sin prima, pero con esta letra R, ¿no? Así. Para el punto, ¿no? El punto donde quiero calcular el campo, ¿no? Bueno, esto aquí yo creo que se observa la figura, ¿no? Yo no lo voy a escribir, ¿no? Se observa la figura, ¿no? La cuestión es la siguiente, ¿no? Es que utilizando esto de aquí, ¿cómo le queda la integral anterior, ¿no? Esta de aquí, la de arriba. Entonces, utilizando este tipo de convención, el campo eléctrico queda como 1 sobre 4 pi 0. Y aquí queda la integral. Y aquí sería R menos R' dividido sobre el módulo, ¿no? De R menos R'. Y todo esto, este módulo elevado a la 3 medios. No, entonces ponemos al cuadrado nada más. ¿Sí? O sea, sería... Bueno, está bien. Ya, al cubo, ¿no? Ya al cubo. Ya. Sin raíz, ¿no? El módulo y es la raíz cuadrada, ¿no? Y aquí sería por el diferencial de carga. Entonces lo ponen de esta forma, ¿no?
Esto es lo mismo que esto aquí arriba, ¿no? Es lo mismo. Bien. Bueno, esta es otra forma, no solo para hacer este comentario como una observación, ¿no? Observación. Listo. Si usted utiliza cualquiera de los dos, está bien, no hay ningún problema. Bien, veamos un ejemplo de cómo calcular el campo eléctrico. Comencemos con el caso más simple, que es el caso de una carga distribuida sobre una longitud, ¿no? Solamente hay una distribución lineal de carga, ¿no? Así se le llama. Entonces, por ejemplo, suponga usted que tiene una barra. A ver. Bueno. Algo así. Ya, listo. Barra muy delgada, ¿no? Entonces, este es una... Ponerle aquí, ¿no? Es una barra muy delgada. De longitud. De longitud L, ¿no? Bueno, y te vamos a ponerle y densidad de carga uniforme, ¿no? Lambda, ¿sí? Ya, listo. Entonces aquí tenemos la densidad de carga, que es lambda, y es uniforme, ¿no? Bien, queremos calcular el campo eléctrico, vamos a suponer que queremos calcular, vamos a suponer que está a lo largo del eje X, la barra, solo para tener alguna referencia. Y queremos calcularla en este punto, ¿no? A una distancia cualquiera desde el centro, ¿no? Entonces, si este es el eje Z, queremos calcular, por ejemplo, en este punto, ¿no? Este punto tiene coordenada Z, minúscula, ¿sí? Y aquí, pues, es L medios. Y aquí también L medios. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Tenemos que utilizar la integral anterior, ¿no? Y la idea de esa integral es tomar un diferencial de carga, ¿no? Genérico, podemos ponerlo aquí. Un pequeño diferencial de carga, ¿no? Y ver cuál es la contribución de este diferencial de carga en el punto Z, ¿no? Y después integrar, ¿no? Sumar para toda la barra, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, para este punto, el vector R es este, ¿no? ¿Sí? El vector R es este. Bueno, este punto, podemos suponer que se ubica en una posición con respecto al origen, a una posición X, ¿no? A este otro X le podemos llamar X minúscula para no confundirlo, el nombre del eje. ¿Sí? Y bueno, pues la longitud de este pequeño diferencial es una longitud diferencial de X, ¿no? Como suele hacerse, ¿no? En otros cursos, ¿no? Física 1, habrán hecho alguno de estos tipos de formas, ¿no? De expresar los diferenciales. Y bueno, pues podemos expresar ahora nuestro campo eléctrico, según lo que hemos visto, es 1 sobre 4 pi 0, ¿no? Y aquí tenemos la integral sobre todo el volumen de, voy a ponerlo así, a ver qué le parece, R sobre R al cubo, diferencial de carga. Y debemos integrar sobre todo el volumen. Pero el R se puede observar fácilmente de la figura, que se puede expresar como, a ver, tiene componente X negativo, ¿no? Menos XY más ZK. ¿Sí? Se puede observar eso.
Y también el diferencial de carga. A ver, estas dos cosas voy a utilizar. La puedo expresar en función de la densidad lineal, ¿no? Como lambda por el diferencial de x. Y bueno, pues con todo eso ya puedo sustituir en la expresión del campo eléctrico y digo luego, a ver, el campo eléctrico sería 1 entre 4 pi 0. Aquí tendría la integral de menos xi más zk, ¿no es cierto? El diferencial de carga es lambda de x. Y aquí tendría abajo el módulo al cubo, ¿no? El módulo es x al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio y al cubo sería la 3 medios. Listo. Y ahora como estoy integrando en x, veo pues que el x va desde menos L medios hasta L medios. Y ahí acabó ya, jóvenes. Ahí acabó el problema, ¿no? Porque ahora es un problema de cálculo, ¿no? Entonces, básicamente, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestras expresiones del campo eléctrico para cargas distribuidas, ¿no? A ver, un ejemplo simple Profe, para comenzar. ¿Alguna duda? sí, profe, disculpe, ¿no sería más x y más zk? Más x. Ah, ya, observe aquí la dirección del el vector R, ¿no? Este aquí. Él debe ir desde el elemento de carga hacia el punto donde se quiere calcular, ¿no? Entonces su dirección es esta. Ah, pero, ¿y si tomo el diferencial del otro lado, no sería con más? Si usted toma el diferencial por aquí al otro lado, aquí usted dice. ¿Así? Ajá. Sí. Claro, ya en ese caso, también va a salir igual, porque en ese caso, su X tiene una dirección, ¿no? El X tiene una dirección. Su X iría para allá, Ah, ya, ya, ya. ¿no? Ya, profe. Y también va a salir así, ¿no? Eh, bien, entonces habría ahora solamente que integrar esto, ¿no? Bien, Profe, dígame. ¿y si el diferencial lo tomo justo debajo del punto Z? Claro, ahí no estaría tomando un punto genérico, ¿no? Y la idea ahí ya estaría tomando un punto arbitrario y que no representa toda la barra, ¿no? Porque usted lo toma ahí, el R le va a quedar igual al Z, ¿no? Básicamente, ¿no? El R igual al Z. Entonces solamente tomaría contribuciones cuando no existe, pues, este componente X, ¿no? O sea, solamente cuando el R representa al Z, y en ese caso usted no representa todos los puntos de la barra, ¿no? Solamente está representando los puntos que cumplen eso, y el único que cumple eso realmente es ese punto que usted está cogiendo, ¿no? Entonces ahí ya no podría integrar, ¿no? La idea es tomar un punto genérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted está resolviendo un problema que podemos hacer después de un disco, ¿no? Y el disco tiene carga, ¿no? De densidad de carga superficial y carga total Q. Y usted quiere calcular el campo en este punto a lo largo del eje, ¿no? Entonces, ¿qué diferencial toma? Bueno, la idea es tomar un diferencial que sea genérico también, ¿no? Aquí están los ejes. O sea, que no sea ninguno de los que están, no tomar sobre los ejes. Entonces puede tomar un diferencial aquí, general, ¿no? Después de tomar eso, usted integra a lo largo de todo el disco, ¿no? La idea siempre es tomar un punto más genérico posible, ¿no? Bien. Profe, una otra pregunta. ¿Y podría trabajar con el centro de masa de la barra? Ya, esa es una muy buena pregunta. Eh, no existe el centro de carga o lo equivalente al centro o el equivalente al centro de masa para carga eléctrica. ¿Ya? Eso no existe. Usted puede determinar para cada problema que usted quiera resolver, cuál es lo equivalente al centro de masa para ese problema específico, ¿no? Pero no existe una regla, ¿no? O sea, no es que
No es que usted utiliza el centro de masa, que sabemos que el centro de masa está aquí al centro, ¿no? Y dice, bueno, el centro de masa tiene toda la carga. Entonces solamente calcula el campo eléctrico debido a toda la carga en este punto. No, no se cumple. No se cumple. El centro de masa no representa dónde la carga está concentrada para calcular campo eléctrico. Si usted hace eso, va a llegar a resultados que no son correctos. Entonces, por ejemplo, el ciclo pasado, en un curso similar a este, vino una pregunta que era 2 cascarones, ¿no? Algo así. A ver, voy a ver si recuerdo. Es un cascarón, un semicascarón, ¿ya? Un semicascarón, no es un cascarón entero, ¿no? Y otro semicascarón aquí, ¿no? Y entonces la idea era determinar la fuerza eléctrica entre ellos, ¿no? Entonces lo que yo vi que algunos compañeros hicieron justamente es eso, ¿no? Dijeron, bueno, la carga de todo este cascarón se concentra en el centro, aquí. Y la carga de todo este cascarón se concentra en el centro. Y calcularon, pues, como si fuera ley de Coulomb de cargas puntuales, ¿no? Entre esos dos, ¿no? Y no, pues eso no se cumple, ¿no? Ahí hay que trabajar como estamos haciendo, ¿no? Con cargas distribuidas, ¿no? Es una buena pregunta porque ya le ayuda no solo a usted, sino a todos los compañeros a salvarse de trabajar de esa forma, ¿no? No cumple, ¿ya? No cumple, no existe eso, ¿no? Puede ser que en algún caso coincida, ¿no? En algún ejemplo específico puede ser que coincida que el centro de masa genera un campo eléctrico que es como si fuera el campo eléctrico, pues, de toda la barra, ¿no? Debido a esa carga, ¿no? Bien. Entonces ahora necesitamos resolver eso de aquí y tendríamos el campo eléctrico, ¿no? Bueno, aquí hay 2 integrales, ¿sí? La primera integral sería esta, ¿no? Que tenemos que resolver, ¿no? La integral de x. Claro, porque estos son 2 componentes ortogonales que no se mezclan, ¿no? En el eje x y en el eje z. Entonces la primera sería x cuadrado, ¿no es cierto? Más z cuadrado, todo esto a la 3 medios. ¿Sí? Esta es una. Bien. Diferencial de x, ¿no? Bien, esta integral de aquí, ¿cuánto vale, jóvenes? Bueno, pues, que vale menos 1 sobre x cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede verificar fácilmente, ¿no? Menos 1 medio, a el exponente de menos 1 medio, con este menos se hace más, le queda 1 medio. El denominador disminuye en un exponente, sería menos 3 medios, ¿no? Que es lo que hay aquí. Y la derivada de x al cuadrado 2x, se va todo y queda eso, ¿no? O como un compañero me comentó, profesor, es una integral impar, entonces se hace 0. Está bien, sí, también, ¿no? Con los límites de integración se hace 0, ¿no? Correcto también. Entonces, esto evaluado entre menos L medios y L medios sale 0. Entonces, cuando a usted le sale 0, lo que siempre se recomienda que se haga es que usted pregunte, a ver, ¿eso tiene sentido? Cualquier resultado, ¿no? Que usted encuentra, usted se pregunta, ¿no? Bueno, ¿este resultado tiene sentido? ¿No tiene sentido? A ver, ¿usted qué les parece? Este de aquí resultado representa a la componente del campo eléctrico a lo largo del eje X, observe, ¿no es cierto? Porque esta es la parte de la integral con el vector unitario Y. Es decir, el campo eléctrico no va a tener componente a lo largo del eje X, el campo eléctrico total. Eso tiene sentido de la estructura del cuerpo. ¿Qué le parece? Claro, tiene, ¿no? Lo tiene por que hay una simetría, ¿no? Hay una simetría. Claro.
observe algo que no hemos comentado, pero que se puede observar rápidamente. Nosotros hemos dicho que el campo eléctrico se ha definido a partir de la fuerza eléctrica de la siguiente forma. La fuerza es igual a la carga, o la carga por el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, esta carga es un escalar, o sea, un número real, ¿no? Esta carga es un escalar. Y cuando usted multiplica un escalar por un vector, lo único que va a cambiar es el módulo del vector y tal vez el sentido, pero la dirección no la cambia, ¿no? O sea, usted puede cambiar el sentido, ¿no? Por ejemplo, este vector, si usted lo multiplica por un escalar, dos cosas va a pasar. Le va a cambiar el tamaño o le va a cambiar el sentido. Pero nunca eso va a ser así, pues. Entonces, aun cuando no hemos hablado sobre la dirección del campo eléctrico, que eso lo vamos a hacer la próxima semana cuando hablemos de líneas de campo, ya podemos ir adelantando. La dirección del campo eléctrico es la misma dirección que tendría la fuerza, ¿no es cierto? Que tendría la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, el campo eléctrico tendría esta dirección, ¿no? Como si fuera la fuerza debido a este elemento de carga, ¿no? Si suponemos que este lambda es positivo, entonces el campo eléctrico tiene esta dirección, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y si la densidad de carga es negativa, el campo eléctrico va a ser hacia adentro. Pero, en fin, tiene esta dirección, ¿no? Entonces, claro, para cada elemento, por ejemplo, este que hemos encontrado o que estamos utilizando, también existe su par simétrico, ¿no? Este de aquí. Y este de aquí, el campo que genera es para el otro lado, ¿no? Profesor no está compartiendo, creo. Ah, ¿no estoy compartiendo? Sí, Jóvenes, profe. dígame. Sí, profe, sí está compartiendo. Ah, ya, sí. Ya, bueno, entonces este aquí es un diferencial y este es otro diferencial, ¿no? Entonces, estos dos, como son simétricos, van a hacer que la componente a lo largo del eje X se elimine, ¿no? Y solamente le va a quedar componente a lo largo del eje Z, ¿no? Por eso es que tiene todo el sentido del mundo este resultado. Veamos ahora la siguiente integral. Tendríamos la integral de, bueno, aquí Z es como una constante, ¿no? Porque la integral es en X, solamente sería diferencial de X sobre X al cuadrado más Z al cuadrado. Y esto era 3 medios, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Bueno, esta integral la resolví ahora poco, ¿no? Entonces, vale esto aquí, ¿no? ¿Sí? Este es lo que vale, ¿no? Y se puede verificar rápidamente, ¿no? Derivando este término, se observa que se recupera. ¿Sí? Bien. Yo no soy el profesor de práctica de ustedes, entonces ustedes tienen que conversar con el profesor de práctica, les sugiero que lo hagan ahora. ¿Qué tipo de cosas él considera, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún profesor puede considerar que lo que acabo de hacer para la integral, ¿no? O sea, ya decir ya esta es la respuesta, porque son integrales simples, ¿no? No son integrales complejas. Este tipo, ¿no? Ya es lo que él considera suficiente para evaluar una práctica desarrollada, ¿no? Otro profesor puede decir, no me parece, ¿no? Habría que integrar, a ver, muestre su procedimiento, qué ha hecho, un cambio de variable trigonométrica aquí, ¿no? Que integración por partes, paso a paso, ¿no? Eso de ahí, depende del profesor de práctica, ¿no? En los exámenes, yo sí voy a pedir que desarrollen las integrales, pero hasta cierto límite, ¿no? O sea, no puedes, por ejemplo, hay integrales que son, por ejemplo, esta primera integral es muy simple, ¿no? Esta primera integral es simple, ¿no? Entonces, la puede poner de frente, ¿no? Aquí yo no voy a pedir, pues, ¿no? Que esté desarrollando por partes, etcétera, ¿no? Súper simple, ¿no? Utilizar tal vez ese argumento de que es una integral impar, ¿no? Y por eso se hace cero, ¿no? Evaluándolo de menos L medios a L medios, ¿no? Lo que sí de ninguna manera vale voy a considerar yo, por ejemplo, los exámenes, es que a partir de colocar esta integral ya coloco el resultado, ¿no?
A ver, por lo tanto, el campo eléctrico, por lo tanto, sale tanto, ya acabó. Y firma todavía, ¿no? El alumno sin firma. No, ya eso de ahí no, pues, ¿no? O sea, tiene que haber un mínimo de desarrollo, ¿no? Tiene que mostrar, por ejemplo, como estoy haciendo aquí, ¿no? Para este problema que es simple, no se pide mucho, porque es simple, ¿no? Ya si el problema ya es una integral más sofisticada, sí tendría que mostrar un poco más, ¿no? Bien, a ver, aquí entonces, ¿qué nos quedaría? Evaluando, ¿no? Evaluando, bueno, evaluando. Esta de aquí es par, ¿no? Entonces sería el doble, ¿no? De evaluarlo con la primera, ¿no? Entonces la primera sería L medios por 2L, ¿no? Y aquí tendríamos Z al cuadrado, L al cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado. Y todo esto a la U medio, ¿no? A ver, de cualquier forma, si hay algún error ahí, usted me comunica, ¿no? Bueno, ya habiendo hecho eso, ya tenemos la expresión para el campo eléctrico. Luego, ¿no? A ver, veamos dónde está nuestro campo eléctrico. Está aquí arriba. El campo eléctrico sería 1 sobre 4 pi 0. Y sería solamente la integral de la segunda parte, ¿no? Con vector unitario k. Sería lambda por z. Tenemos de constantes. Y la integral propiamente dicha es L, que divide a z al cuadrado por L al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado. Y todo esto es lo medio. Bien. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? A ver, se va un z, ¿no? Se va un z y nos quedaría lambda por L sobre 4 pi 0 z por L al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado, esto a la 1 medio. Este sería el resultado, ¿no? Ya, y vector unitario, faltó aquí K. Correcto. Ya, este sería el resultado para el campo eléctrico. Bien. En esta parte del curso hay una herramienta que nos permite observar si nuestro resultado tiene sentido. No solo esto de, por ejemplo, la componente en el eje X, como hay simetría, se debe anular, sino este último resultado en el eje Z. Y es el hecho de que nosotros conocemos la expresión para el campo eléctrico producido por una carga puntual. Esta de aquí es para una distribución de carga, pero para una carga puntual sabemos cuánto es, ¿no? En la sumatoria anterior, que define el campo eléctrico, solamente tomamos un término. Bien, ¿y cómo podemos utilizar eso? Podemos pensar que esta distribución de carga y el campo eléctrico donde queremos calcularlo, se puede asemejar al campo eléctrico producido por una carga puntual bajo ciertas condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones tendría que pasar para que esta barra asemeje a una carga puntual? A ver, en esta distribución, ¿qué piensan? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué condición usted le exigiría a este problema para que el campo eléctrico que produce esta barra tenga la misma forma que el campo eléctrico debido a una carga puntual? Que el punto esté muy alejado de la barra. Claro, ese sería, claro, esa es una buena estrategia, ¿no? O sea que el punto donde quiero calcular el campo esté muy alejado de la barra, ¿no? Bien, Profe, que el punto se Que encuentre ¿no? dentro del cuerpo. el punto dentro del cuerpo. No, o sea, por así decirlo, el centro de masa dentro del cuerpo y no fuera. No entendí bien. El centro de masa del cuerpo esté En el cuerpo mismo, o sea, no fuera. O sea, el centro de gravedad, por así decirlo. Ah, ya. Bueno, pero aún así,
si se encuentra dentro, por ejemplo, observe usted ahora, ¿no? Ahora usted tiene el centro de masa dentro del cuerpo, ¿no? Y el centro de gravedad también dentro del cuerpo. Pero el campo eléctrico que produce este cuerpo, observe cómo es, qué forma tiene. Tiene una forma un poco diferente a una carga puntual, ¿no? Recordemos que para una carga puntual. El campo eléctrico es 1 sobre 4 pi es 0. Bueno, podemos ponerle aquí la carga, ¿no? Q, por ejemplo, ¿no? Y aquí sería R, ¿no? Entre R cuadrado. Esta es la forma, ¿no? Observe que esta forma difiere un poco de esta, ¿no? A eso es lo que me refiero, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que esto de aquí llegue a ser del estilo de una carga puntual, ¿no? Bueno, entonces su compañero ya dio un buen avance, ¿no? Cuando dijo, por ejemplo, que el punto tendría que estar muy alejado de la barra. Ese ya es un buen avance, pero todavía no es suficiente. Porque puede ser que la barra también sea muy gigante. Entonces el punto está muy alejado, pero la barra es una barra pues casi infinita, ¿no? Entonces en esas condiciones, eso de que él está muy alejado es relativo, ¿no? Puede ser que esté muy cerca si la barra es mucho más grande aún, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Completando. Está bien lo que dijo su compañero, ¿no? Para avanzar, ¿no? Solo que tendríamos que decir algo más, ¿no? O sea, la idea sería que la barra esté la distancia del punto sea muy grande, pero con respecto al tamaño de la barra, ¿no? O en otras palabras, podemos poner que el Z sea mucho más grande que el L, ¿no? Así ya restringimos, pues, que la barra tampoco, aun cuando la barra sea grande, el Z va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, sí va a aparecer una carga puntual, ¿no? Si pasa esto, debe asemejarse al caso de una carga puntual, ¿no? Bueno, esto es fácil de ver, ¿no? A ver, veamos. Si pasa eso, el campo eléctrico que nosotros tenemos ahora, voy a copiarlo todavía, lambda L, 4pi es 0z, sobre L al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado, esto a la U medio K. ¿En qué se convierte este campo eléctrico con esta aproximación? Observe aquí el denominador, ¿no? Si z es mucho más grande que L, entonces al cuadrado, esto aproximadamente es z al cuadrado. Ah, disculpe, ya, y con la raíz cuadrada, mejor vamos a ponerlo todo junto, ¿no? Con la raíz cuadrada es básicamente z, pues, ¿sí? Todo es z. Entonces el campo eléctrico me quedaría lambda por L sobre 4pi es 0 z al cuadrado K. ¿No? Y si usted recuerda, este lambda era la densidad de carga. Entonces la densidad de carga multiplicada por la longitud da la carga total, pues, ¿no? Carga de la barra, ¿no? Total. Y bueno, así el resultado aquí, ¿quién es? La carga de la barra dividido entre 4pi es 0 z al cuadrado. Ya, y esto es lo mismo que esto. Observe ahora. ¿No? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces podemos recuperar siempre la expresión de del campo producido por una carga puntual si hacemos la aproximación correcta, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Podemos pasar lista, ¿no? Y después vamos a proceder a hacer otro ejemplo. A ver, un segundo para pasar lista.
Claro, que L sea muy pequeño con respecto a Z, claro, es lo mismo, ¿no? Sí, también, ¿no? Es equivalente, ¿no? Es equivalente. Bien, veamos. Este corresponde a la semana 2, clase 1. Bien, jóvenes, entonces voy a llamar y les solicito que respondan con prontitud, ¿no? Para terminar rápido la lista, ¿no? La llamada de asistencia. A ver, veamos. Richard Abanto. Presente, profe. Tino Acuña. Presente, profe. Bruno Alarcón. Presente, profe. Luis Albines. Presente, profe. Marlon Alemán. Presente, profe. Ángel Aliaga. Ángel. ¿Está Ángel? Bien. Junior Arias. Presente, profesor. Ángelo Arias. Presente. Waldir Ayuque. Presente, profesor. Junior Valdeón o Valdeón. Presente, profe. Carlos Barreto. Profe, me llamó, Disculpe. disculpe, creo, me estaban llamando. Ah, Valdeón, sí, sí, conforme. Carlos Barreto. Presente, profe. Ajá. Juan Bueso. Presente, profe. Gabriela Bustamante. Presente. Miguel Cabrera. Presente, profe. Ángela Calderón. Presente. Kevin Calderón. Presente, Calderón. Ajá. Rubén Canicani. Presente. Ailton Catachura. Presente, profe. Jan Chancavilcas. Presente, profe. Ricardo Cueva. O Carlos Cueva, dijo. Presente, profe. Manuel de la Cruz. Presente, profesor. Carlos Díaz. Presente. Héctor Espinosa. Presente, profesor. Israel Fabián. Presente, profe. Luis Fernández. Presente, profesor. Omar Flores. Presente, profe. Mauricio Fuerte. Mauricio. A ver, Mauricio no está. José Guerra. Presente, profesor. Brian Huamaní. Brian. No está. Ya. Russell Huamaní. Presente, profe. Ajá. Leonardo Huaracha. Presente, profe. Frank Huarcaya. Presente, profe. Pedro Manuel Huertas. Presente. Jan Inga. Jan. Ah, ya. Ah, disculpe, ya veo que usted estaba respondiendo por el chat. Brian, ¿no? Ya, a ver, un momento, vamos a ver, Brian. Ah, pero sí está aquí. Sí lo coloqué a Brian. No, sí lo coloqué. Jan Inga. Ah, ya. Sí, ahí lo veo. Ya, correcto, Jan. Yamil Jiménez. Presente, profesor. Jan Lagos. Presente, profesor. Miguel Yacta. Presente, profesor. Rodrigo Loyola. Presente, profesor. Alexander Mamani. Alexander. ¿No está? Ronald Marín. Presente. Jeremías Neira. ¿Está Jeremías? Ah, sí, ahí está. Asensio Núñez. Presente. Denis Pacheco. Presente. Brian Pérez.
Brian Pérez. Presente. Renzo Pérez. Presente. Hugo Pizarro. Presente, profe. Leslie. Presente, profesor. Ajá. Leslie Pumarrumi. Presente. Kevin Ríos. Presente. Max Rojas. Presente, profesor. John Rojas. Presente, profesor. Aarón Romero. Presente, profesor. Fabricio Romero. Fabricio. Ahí está. Fabio Rosales. Presente, profe. Roberto Sánchez. James Simón. Presente. Marcelo Tiburcio. Presente, profesor. Ya. ¿Quién dijo presente? ¿Marcelo? A ver, Marcelo, ¿sí? ¿Marcelo Tiburcio? Sí, Ah, ya. Marcelo, presente. Correcto, correcto. Sí, José, presente. José Tomairo. Presente, profesor. Edison Tume. Presente, profesor. Denis Vela. Presente. Josué Velázquez. Presente. Junior Belli. Presente, profesor. Elías Yauribilca. Presente, profesor. Orlando Zacarías. Presente, profesor. Bien, jóvenes. A ver, voy a llamar a los que no están, solo a los que no están, no por si acaso, ¿no? Si usted estaba ahí me avisa. Roberto Sánchez. Fabricio Romero. Alexander Mamani. José Guerra. Mauricio Fuerte. Pero Y disculpe, ¿está llamando a los que no Sí. le respondieron? sí, sí. Yo sí le respondí, profesor Guerra. Usted es Guerra. ¿Guerra qué? A ver, espérate. ¿José Guerra? Sí, profesor José. Ah, ya, José, gracias. Entonces, José Guerra. Entonces, Fuerte, Tinoco. Ah, ya, Mauricio Fuerte. Ah, ya, entonces, ya, Fuerte también está. Ya, listo. Entonces, de nuevo, los que no están, Ángel Aliaga, ya corrigiendo ya, Ángel Aliaga, Alexander Mamani, Fabricio Romero, Roberto Sánchez y nadie más. ¿Sí? Todo el resto está presente. Ya, para registrar la asistencia. Listo, jóvenes. Bueno, nos demoramos un tiempo, pero bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? A ver. Ahora, volviendo aquí. A ver, un segundo. Ya. Veamos otro ejemplo. Pues algo como lo que les comenté. Voy a compartir la pantalla un segundo. Algo como lo que les comenté. Bueno, otro ejemplo nada más, ¿no? Entonces, más o menos lo siguiente, a ver. No está bueno este es un disco medio. Ya, algo así está bien. A ver. Bueno, realmente va. No. A ver, estoy sufriendo aquí, jóvenes, haciendo el dibujo. Ya, bueno, este aquí ya. Si no, nunca vamos a considerar el caso del semidisco. ¿Ya? Entonces,
Estos son los ejes que voy a trabajar. Aquí tendríamos el eje X, el eje Z, el eje aquí sería el Y, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues este semidisco, solamente la parte superior, ¿no? O sea, es la mitad de un disco, ¿no? No es todo el disco, ¿no? Bueno. Esta parte nada más, ¿no? Ya, bueno, ojalá la figura puede ser mejor, ¿no? Pero bueno, ya algo así, ¿no? Entonces, queremos calcular el campo eléctrico, ¿no? Determinar el campo eléctrico. En el punto P, ¿no? Y el punto P lo puedo poner por aquí, ¿no? No, aquí está el punto P. ¿Sí? Bueno, algunas condiciones para este disco, vamos a suponer, o semidisco, que tiene el radio es R, y la carga total, ¿no? Es Q. ¿Sí? La carga total es Q. Bien, entonces, en este caso tenemos una carga distribuida sobre una superficie. Entonces, lo que tendríamos que aplicar sería, bueno, esta ecuación, ¿no? Que es la misma. Esto que es, creo que no necesito venir hasta aquí. Voy a ganar espacio aquí. Este es el eje Y. Entonces, lo que necesito hacer es esto, ¿no? El campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi 0. Y aquí sería la integral, ¿no es cierto? De R. Voy a trabajarlo de esta forma. R cubo por diferencial de carga, ¿no? Y como les comentaba, aquí el diferencial de carga conviene tomarlo de una forma, en un punto genérico, ¿no? Entonces voy a tomarlo este punto de aquí. Esta es la contribución, ¿no? Un pequeño diferencial de área, dice el punto. Entonces puedo suponer que esto está a una distancia R, este es un vector R, por ejemplo, y que forma un ángulo θ, ¿no? Con respecto a este eje, ¿no? Sería el sentido negativo del eje X, ¿no? Algo así. ¿Sí? Y a partir de aquí tengo que escribir aquí lo que representan a estos vectores y bueno, pues y integrar nada más, ¿no? No hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, esto aquí representa un diferencial de carga, ¿no? Este es un diferencial de carga, ¿no? Y también un diferencial de área, ¿no? Ambos, ¿no? Bien, veamos, a ver. Primero que vamos a necesitar es el vector R, este de aquí. Entonces, ¿quién es este vector? Recuerde que este vector, por lo dicho anteriormente, es el que va del elemento de carga que está generando el campo hacia el punto donde quiero calcular el campo. O sea, sería este vector de aquí, ¿no? A ver. Sería este, ¿no? Disculpen ahí que lo haga con líneas punteadas, pero es que este tablet es medio resbaladizo si es que no tengo un mouse para utilizar esto, ¿no? Que es la regla, ¿no? Pero no tengo el mouse ahorita, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo así nada más, si no va a salir todo chueco, o más chueco de lo que ya está, ¿no? Pero la idea es que esto es el R, ¿no? Este es el R. Bien, ahora, este punto P, vamos a suponer que está a una distancia Y, ¿no? O sea, esta es la coordenada Y minúscula, ¿no? Todo esto vale Y. A ver.
¿no? Bien, entonces habiendo hecho eso, ¿cuánto vale el R? A ver, no sé si usted estará de acuerdo conmigo. El R es sería YJ, ¿no es cierto? Menos este R de aquí, ¿no? ¿Se acuerda que le había comentado que este R se puede calcular como el R menos R' antes, donde este de aquí es la coordenada del elemento que genera la carga? En este caso es este R. Este aquí, ¿no? Y ese de aquí es la posición, ¿no? Del punto donde quiero calcular, ¿no? Entonces, y eso también se puede verificar rápidamente de los vectores, ¿no? Se ve que este vector R es la resta de este vector IJ menos R, ¿no? En fin. Entonces, ahora podemos expresar, además, este R minúscula, vector, en función de estas variables, ¿no? En la función de la variable θ, ¿no? Entonces sería menos, a ver qué componentes tiene este vector. Bueno, el eje X tiene la componente menos R coseno de θ. Y sobre el eje Z, que es su otra componente, sería R seno de θ. ¿Correcto? Ya tenemos al vector R para nuestra integral, ¿no? Entonces, se puede escribir mejor. Esto es R coseno de θi más IJ menos, ¿no? Menos R seno de θ. Y nosotros necesitamos el módulo también. Entonces también puede calcular el módulo de esto. Todo lo va calculando para colocarlo después todo en la integral, ¿no? ¿Quién es el módulo de este aquí? Sería la raíz cuadrada de las componentes. Observe que todas estas componentes son ortogonales, ¿no? Entonces sería simplemente la raíz cuadrada de cada uno de ellos, ¿no? Y raíz cuadrada de R coseno cuadrado más R seno cuadrado es R, ¿no? Entonces todo esto, ¿quién es? Sería R cuadrado más I al cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Perfecto. Ahora falta el diferencial de carga. A ver. El diferencial de carga, como es una carga distribuida sobre una superficie, será la densidad. No hemos dicho cómo es la densidad, ¿no? Bueno, como es el caso simple, vamos a suponer que la densidad es uniforme. Sigma uniforme. Podríamos hacer el sigma que dependa de la posición, ¿no? O sea, podríamos hacer muchas cosas aquí. Vamos a considerar que es uniforme. Entonces, si es uniforme, bueno, aun cuando no es uniforme, esto siempre, o sea, no solamente si es uniforme, siempre vale esto, ¿no? Esto vale siempre, ¿no? Aun cuando no es uniforme. Solo que cuando es uniforme va a quedar simple porque va a poder salir de la integral, ¿no? Como una constante, ¿no? Bien, esto sería sigma y el diferencial de área. ¿Cuánto es el diferencial de esta pequeña área? Bueno, aproximando, no basta. Puedo hacer un zoom, ¿no? Y puedo suponer, a ver, haciendo un zoom, este es el R, estoy reproduciendo lo que está en la figura, ¿no? Entonces puedo decir que haciendo un zoom, el diferencial de área es esto, ¿no? Este es muy pequeño. Esto es tan pequeño que esto era θ. Este es un diferencial de θ. De tan pequeño, uy. Tiene que ser pequeño, a ver. De tan pequeño que es, puedo considerar que esto es un diferencial. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el diferencial de área? De aquí se observa el diferencial de área como si esto fuera un rectangulito, sería el producto de esto por esto, ¿no? ¿Sí? O sea, sería este lado de aquí vale R diferencial de θ y este vale diferencial de R, ¿no? Pues sería radio por arco y el arco es un diferencial de θ, ¿no? Bien, haciendo todo eso, esto quedaría R diferencial de θ y por diferencial de R, ¿no? Claro que para aquellos que ya conocen, ¿no? Es bastante útil, dicho sea de paso, ¿no? Que ya conocen pues sus coordenadas
cilíndricas, polares, circulares, de frente también saben que ese es el elemento de área, ¿no? Entonces esto sería sigma R sí, R. No, bueno, está aquí, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Es esto. Sigma R diferencial de teta. Sí, veo alguna pregunta, lo vamos a ver. Con polares, claro, pues con polares, o sea, usted lo coloca de frente, ¿no? No hay necesidad de hacer este dibujo, no sé si usted quiere, ¿no? ¿Sabe cuál es el elemento de área? Lo coloca, ¿no? Yo lo pongo aquí porque, bueno, pues tampoco es muy difícil deducirlo, ¿no? Y ahí no necesito estar memorizando todo, ¿no? Bien, listo. Con esto ya es solamente colocarlo en la integral. Bien, entonces luego, ¿cómo nos va a quedar el campo eléctrico? Sería 1 sobre 4 pi es 0, ¿no? Y aquí tendríamos la integral. Aquí era el vector R, ¿no? Que es R coseno de teta. Ah, ya, pero voy a dejar un espacio aquí. Ya, R coseno de teta. Y más YJ menos R seno de teta. K. ¿No? Y todo esto dividido entre... aquí tendríamos este módulo de R al cubo, ¿no? O sea, R al cuadrado más Y al cuadrado. A la 3 medios, ¿no? A la 3 medios. Que multiplica el diferencial de carga, que es sigma diferencial de teta R diferencial de R. Lo pongo así porque yo ya sé que voy a integrar no en una dimensión, sino en 2 dimensiones. Entonces habrá una integral doble aquí. A ver. Integral doble, ¿no? Entonces ya lo voy arreglando según lo que quiero. Entonces, para el diferencial de teta, ¿cuáles son los límites? Bueno, para tomar todo el disco, ¿no? Integraré desde que teta es 0 hasta que teta vale I. Y para el diferencial de R, ¿no? Integraré desde que R vale 0 hasta que llegue a ser el radio del disco, ¿no? Ya. ¿Sí? El radio del disco es R mayúscula. Y bueno, pues ahí ya se acabó, ¿no? Ahora es solo integral. Ya esto se puede integrar, ¿no? Se puede integrar con facilidad, inclusive, ¿no? A ver, a menos que haya algún error aquí. No, parece que está todo correcto. Listo. Sí, alguna duda hasta ahí, porque ahí ya es integral. Y aquí ya no hay nada que hacer, no hay que integrar. A ver, si hay dudas o si hay correcciones, algún error ahí, por ejemplo, un error de álgebra. No hay, ¿no? Bien. Bueno, integrando, primero en teta, ¿no? Usted observe que va a integrar el coseno de teta, diferencial de teta, entre 0 y pi, ¿no? ¿Cuánto es eso? Eso es... ¿Cuánto es? Ahí lo ponemos por aquí. Recuerden. Claro, el seno, la integral del seno es 2, ¿no? Y la del coseno es 0, ¿no? ¿Sí? La integral de el coseno es 0, ¿no? Correcto, está bien. El círculo está en el plano XZ, sí. El círculo está en el plano XZ. No sé si se entendió de la figura, ¿no? Voy a escribirlo, ¿ya? A ver. El disco o semidisco en el plano XZ o Z mayúscula.
¿Sí? El plano XZ. Listo. Entonces ya pues aquí ya se puede integrar, ¿no? Entonces algunas cositas, ¿no? Para recordar, ¿no? La integral del coseno de teta, diferencial de teta, 0 a pi, ¿no? Esto va a salir 0. Y la otra es con seno, ¿no? Estoy hablando de estos términos, ¿no? De los que tienen teta, ¿no? Y la integral de 0 a pi del seno, teta diferencial de teta, es 2, ¿no? Entonces ya con esto, ¿cómo nos queda el campo eléctrico? Luego, el campo eléctrico se simplifica bastante, ¿no? Por ejemplo, no va a tener componente en X, ¿no? Se anula. Entonces tendríamos solamente, podemos también llevar para el frente el sigma, ¿no? El sigma. Tendríamos sigma sobre 4pi de 0. Y aquí tendríamos integral en R de, solamente nos quedaría I. Ah, ya, ¿y quién es esta? Y para ahí, ¿quién sería la integral? Sería pi nada más, ¿no? Para él tendríamos la integral de 0 a pi de diferencial de teta, ¿no? Entonces, pi, pues. Ya, entonces sería pi y, ¿no? Por i menos 2r k. Y todo esto dividido por r cuadrado más i cuadrado a las 3 medios. Bien, y aquí tendríamos el r diferencial. Y ahora se simplifica bastante, ¿no? Bien, y ahora habría que integrar, bueno, los siguientes términos, ¿no? A ver. ¿Qué integral necesitamos? Bien, la primera es, como es en R, solamente necesitamos estas integrales, ¿no? La primera sería la integral de R sobre R cuadrado más I al cuadrado a la 3 medios por diferencial de R, ¿no? Esa es la primera que necesitamos, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, este es igual que la que hemos visto en el problema anterior, ¿no? Esto es menos 1 sobre R cuadrado más I al cuadrado a la 1 medio, ¿no? Los límites de integración son de 0 a R, ¿no? ¿No? Bien, ¿y esto cuánto vale? Vale menos 1 sobre R cuadrado más R cuadrado a la 1 medio. Menos y menos más 1 sobre I. ¿No? Recuerde que este Y es positivo, ¿no? Según la figura, ¿no? Entonces no hay problema, quedaría así. La otra integral sería la segunda que vamos a necesitar. Sería la integral de aquí, ¿no? Esta de aquí, ¿no? R y R, o sea, R cuadrado, ¿no? Seríamos de R cuadrado. Bueno, eso lo puedo poner como R, que multiplica a R sobre R cuadrado más esta aquí, ¿no? ¿Y por qué la hemos separado? Porque es más difícil integrar, resolverla esta por partes. Bueno. Entonces, por partes, usted supone que es una función f, es una función g, etcétera, ¿no? Ya usted sabe estas cosas. Entonces, esto de aquí debe ser una función g', ¿no? Una función g'. Entonces, esto sería f por g, o sea, r, que multiplica a la primitiva de esto, que es esto, ¿no? Menos 1 sobre R cuadrado sobre ¿no? Nada más. Obviamente de 0 a R menos, ¿no es cierto? La integral de f', que es 1, y g, que es esta de aquí, ¿no? O sea, menos
1 sobre R cuadrado. Listo. Bien, jóvenes. A ver, tenemos unos minutos todavía, ¿no? Esto de aquí sería igual a, bueno, este primer término ya evaluando, ¿no? Cuando es 0 es 0 y cuando es R nos quedaría menos R sobre R cuadrado más Y al cuadrado a la 1 medio. Y por el otro lado, esta integral de aquí, bueno, menos con menos es más, ¿no? Tendríamos esta aquí que es ln, ¿ya? Esta sí, tal vez no es tan evidente, pero se puede mostrar. ¿No? Por el tiempo vamos a ponerla, ¿no? ln sería de R. Esto de aquí, a la 1 medio, ¿no? Más R y dividido por Y, ¿no? ¿Sí? Ya, se puede mostrar que es esto, ¿no? Se puede mostrar. Claro, hay que evaluarlo entre los límites de integración de 0. Ya. Bueno, entonces, evaluando, ¿no? Evaluando cuando es 0, ¿no? El R nos quedaría I sobre I, que es 1, ln de 1 es 0. Entonces solamente tendríamos el límite para R, ¿no? Y aquí ya quedaría menos R sobre R cuadrado más I cuadrado a la 1 medio. Y aquí quedaría más ln de... aquí sería R cuadrado, ¿no? Más Y al cuadrado. Y todo esto sobre Y. Listo. Bien. Bien, esa sería la integral, ¿no? Ahora, bueno, hay que reemplazar en el campo eléctrico, ¿no? A ver. ¿Cuánto tenemos? Tenemos unos minutos todavía. Entonces, reemplazando o utilizando, ¿no? Las integrales en el campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿cuánto nos va a quedar? A ver. Sería sigma entre 4pi es 0, ¿no? Y de ahí viene la primera integral que es pi por todo eso que está aquí. ¿No? Bien, entonces sería sigma entre 4pi es 0. Y sería pi que multiplica a todo esto aquí, ¿no? Que he traído. Oh. Profe, disculpe, creo que es pi y, me parece, o... A ver. Ahorita lo verificamos. Ya que va a tener que ser corto, ¿no? A ver, vamos a ver. El primer término que se esté sumando, ¿no? Dentro de la integral es pi. Claro, ya. Ya, faltó el y, ¿no? Claro, correcto. Faltó el y y después es la integral, ¿no? Ya, gracias. Sí, es verdad, faltó el y. Aquí falta el y. Entonces sería pi y. Ahora sí. ¿No? Y todo eso, ¿no? Ya listo. Y el otro término es el... es aquí, ¿no? Es 2 veces, ¿no? 2 por menos 2, ¿no? Menos 2 y la integral, ¿no? Que ya lo hemos calculado, menos 2. Entonces sería un término grande, ¿no? O sea, menos 2 R sobre R cuadrado más Y al cuadrado a la 1 medio. Y es menos 2, ¿no?
¿Era 2 o menos 2 ahí arriba? Creo que es menos 2, ¿no? Menos 2 con ese menos va a salir más, ¿no? Claro, menos 2 con este menos va a salir más. Y ahora sí. Sería más aquí. Y el otro sí sería menos 2 ln, ¿no? De r cuadrado más y al cuadrado a la u medio más r sobre y. Ya, listo. Y ahora sí. Esto es todo, ¿no? Ah, ya, faltó algo. ¿Qué faltó, jóvenes? A ver, ¿quién se dio cuenta? Importante. Faltan los vectores unitarios, pues, ¿no? Este aquí creo que es en... A ver, creo que es en J, ¿no? Y este que aquí... y el otro es en K, ¿no? Ya. Listo. A ver, vamos a ver. Sí, en J. Ah, I. El J se había desaparecido. O aquí está mal. Aquí está mal, ¿no, jóvenes? Aquí es J, ¿no? A ver. Claro, aquí es J, ¿no? Claro, la segunda integral. La primera se hacía 0, ¿no? Aquí es J. Ya, ahora está bien. Así, J y K. Ya, listo. Todo esto sería, ¿no? Bien, como siempre, hay formas de verificar si este resultado, pues, está correcto, ¿no? Una, por ejemplo, es observar que no tiene componente a lo largo del eje X, ¿no? Claro, eso se explica a partir de la simetría del semidisco, que es simétrico con respecto al plano ZY, ¿no? Se observa aquí el semidisco. Voy a volver un poco para que se pueda ver la figura. Se observa que el semidisco es simétrico con respecto al plano ZY. Entonces, no tiene por qué tener componente en el eje X, ¿no? Y eso, bueno, se ha verificado, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos buscar también que esto se asemeje al campo eléctrico de una carga puntual, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo podemos hacer que se asemeje al campo eléctrico de una carga puntual, jóvenes? ¿Qué piensan? Es similar con lo que hemos hecho antes, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la aproximación en este caso? Para que recuperemos el campo eléctrico de una carga puntual. Observe que tenemos que recuperarlo de toda esta expresión gigante, ¿no? Observe, la expresión que ha salido para el campo es grande, ¿no? Aquí ya no es tan evidente, o por lo menos al ojo, ¿no? Esto tiene que salir ¿cuánto? En la aproximación de carga puntual, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? El campo, ¿cuánto tiene que salir? Tiene que salir simplemente el de una carga puntual, ¿no? Q. ¿Cuál es la carga? ¿Del semidisco le he puesto Q mayúscula o Q minúscula? La carga total. Uy, perdón. A ver, disculpe, vamos a volver aquí. Le he puesto Q mayúscula, aquí está la carga total. Entonces, todo esto, haciendo la aproximación correcta, esto debe salir Q sobre 4 pi 0 y la distancia, ¿no? La distancia es Y, ¿no? J. Es como si fuera el campo de una carga puntual, ¿no? Todo esto tiene que transformarse en eso, ¿no? Listo, jóvenes. ¿Cuál sería la aproximación? ¿A qué me refiero con esto? Claro, el radio, ¿no? Claro, el radio.
Claro, y ya si el radio es menor que Y, mucho menor, ya por ende el área también, ¿no? Como dice su compañero, el área tendría que ser menor, ya involucra eso, ¿no? O sea, la aproximación aquí sería que el Y sea mucho mayor que el R. Pero haciendo esta aproximación, ahí arriba tiene que salir esto. Y esto se lo dejo a ustedes para que practiquen, ¿sí? Se tiene que ver, entonces aquí coloco, ¿no? Verificar. Cuidado, si usted utiliza la forma incorrecta de verificar, todo se le puede salir 0, ¿no? Por ejemplo, alguien puede pensar aquí, vamos a probar en un minuto aquí. Este término de aquí. Si usted dice así, bueno, el Y es mucho más grande que el R, entonces ese término es igual, a ver, haciendo un bosquejo aquí, menos 1 entre, aquí era R cuadrado más Y, pero como el Y es mucho más grande, solamente me va a quedar Y, ¿no? Me va a quedar Y al cuadrado a la 1/2 más 1 sobre Y. ¿Y esto cuánto es? Este es 0. Entonces, se anula todo, inclusive la componente J, ¿no? Que no tiene que anularse. ¿Cuál ha sido el error aquí en esta aproximación? Hay un error ahí, ¿no? Si usted hace eso, pues usted ya estaría aproximando del campo eléctrico muy lejos, ¿no? O sea, muy lejos, o sea, claro, muy lejos también el infinito, el campo eléctrico es 0 ya. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? El problema es que usted no está respetando esto, ¿no? Lo que usted tiene que utilizar siempre es esto. 1 más x elevado a la n. Vamos a ponerlo aquí, recordar, ¿no? Esto es igual a 1 más n por x cuando el x es pequeño, ¿no? Pequeño con respecto al número 1, pues, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para aproximar correctamente este término, r cuadrado más y al cuadrado a la 1/2, ¿qué tiene que hacer? Lo incorrecto. Lo incorrecto es decir, como el i es muy grande, mucho mayor que el r, esto simplemente es i cuadrado a la 1/2, esto es i, ¿no? O y, ¿no? Ya, esto sería incorrecto, ¿no? Lo que tendría que hacer sería utilizar esta relación, ¿no? Que acabo de poner. Entonces le da la forma primero, ¿no? Una forma de darle, una forma es factorizando el y, ¿no? Tendría y, y aquí tendría r cuadrado sobre y más 1, ¿sí? A la 1/2. Sí, es lo mismo, ¿no? Y ahora sí, observe, tiene este término en el paréntesis, es lo que va a utilizar aquí. Tiene ya la forma, ¿no? Entonces ahora sí puedo aproximar. Y esto sería y, y aquí es igual a ¿qué? A 1, ¿no? Más n por x, el n es 1/2, ¿no? Entonces sería 1/2 por r cuadrado sobre y. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está bien aproximado, ¿no? Entonces ahora observe que no es 0, ¿no? Esta aproximación ya se puede trabajar, ¿no? Bien, y bueno, pues usted continúa, ¿no? Continúa. La idea es que aproxime tanto este término como el término a lo largo del eje Z, ¿no? Ambos, ¿no? Y bueno, pues usted tiene que llegar a esto, ¿no? Ya eso se lo dejo a usted se lo dejo para que practique, ¿no? Hágalo porque esas cosas ayudan bastante en el curso. Ya, bien jóvenes, yo creo que aquí vamos a terminar ya. No sé si hay algún comentario. Claro, ahí veo que su compañero ya estaba dando la forma, y esa es la forma, ¿no? de resolver. Bien, jóvenes, entonces si no hay ninguna observación más, hemos hecho el campo, solo para resumir, hemos hablado del campo eléctrico, hemos visto cómo calcular el campo eléctrico debido a distribución de cargas. Yo no voy a hacer ejemplos debido a cargas puntuales, ¿no? Eso ya usted ha hecho en la academia, ¿no? El campo eléctrico, esos ejercicios, ¿no? De 4 cargas sobre un cuadrado, ¿no? ¿No? Aquí. Usted calcula el campo eléctrico, ya eso usted lo hace, ¿no? Ya. Nosotros vamos a trabajar aquí con cargas distribuidas y ya la próxima clase estaremos hablando de líneas de campo eléctrico, ¿sí?
disponibilizaré las clases hasta mañana en la mañana, ¿no? Como les he dicho, antes que despierten ya debe estar la clase ya puesta en el Moodle, ¿no? Y bueno, pues ya nos vemos el viernes, ¿sí? Bueno, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Listo. Profe. Chao, chao, chao con todo.